vez más a la clase de conjuntos. En este momento nos encontramos en la clase número 8 relacionada a la teoría de conjuntos. Muy bien, lo que habíamos trabajado era la operación entre más de dos conjuntos. Habíamos trabajado un ejemplo y en esta ocasión nos encontramos con el ejemplo número 2. Entonces acá tenemos algunas indicaciones en donde nos dice: utiliza diagramas de Venn para sombrar o colorear la parte indicada. Entonces no vamos a trabajar con elementos, solo vamos a colorear, que realmente cuando trabajamos con operaciones entre conjuntos, eso es lo importante, el cómo colorear, para posteriormente los elementos que queden dentro de lo coloreado son los elementos que pertenecen a la solución de nuestros conjuntos. Muy bien, entonces acá vamos a trabajar con expresiones con signos de agrupación, recordando de que nosotros tenemos que resolver primero las operaciones con los signos de agrupación. Entonces acá, como podemos ver, aparece una denotación de la siguiente manera. Nosotros tenemos acá A unión B, que lo tenemos que trabajar posteriormente con una diferencia con C. Entonces primero hay que trabajar la unión y ese resultado se trabaja con C. Muy bien. La unión la tenemos acá. Recordemos que hay que pintar todos los elementos en este caso, o toda la parte de la circunferencia del conjunto A y del conjunto B, que es lo que tenemos acá en verde. Pero a ello dice de que hay que calcularle la diferencia con C. Ahora bien, en la parte de acá, cuando nosotros decimos de que hay que trabajarle una diferencia con C, entonces hay que descontar la parte de C. Entonces démonos cuenta cómo el conjunto C sería este, y como lo tenemos que quitar, entonces lo único que nos queda pintado sería esto de acá, y este es el resultado de A unión B aplicándole una diferencia. Entonces si tuviéramos elementos acá, todos los que están acá adentro irían dentro del conjunto solución. De la misma manera, acá tenemos ahora otra operación en donde nos indican de que tenemos que intersectar el conjunto A con el conjunto C, y a ese resultado trabajar una diferencia con B. Entonces recordemos de que la intersección es el traslape de los dos conjuntos, en este caso el conjunto A y el conjunto C. El traslape sería la parte que tenemos acá, ¿ya? Entonces ya cuando tengamos la solución del paréntesis, a esto le tenemos que calcular una diferencia con B, que quiere decir quitarle la parte de B. Entonces démonos cuenta de que la parte de B sería esta, entonces tenemos que quitar este pedacito, que es lo que aparece ya en esta siguiente gráfica. Y este pedacito, el pequeñito que tenemos acá, es el resultado de A intersección C, aplicándole una diferencia con B, ¿ya? Entonces en el siguiente ya lo vamos a hacer un poquito más grande, porque nos indican de que una intersección de B y C hay que aplicarle un complemento y luego unirlo con A. Entonces primero vamos a resolver esto. Acá tenemos B y conjunto C, la intersección sería la parte que tenemos acá, los verdecitos, pero como dice de que a ello le tenemos que calcular el complemento, entonces recordemos que el complemento es todo esto de blanco. Entonces ya en esta gráfica lo cambiamos, ¿verdad? El blanco resulta siendo la intersección porque el complemento es todo esto, y acá recordemos de que nos indicaron de que tenemos que calcular el complemento, ¿ya? Y luego lo tenemos que unir con el conjunto A, pero el conjunto A es este que tenemos acá. O sea, toda la parte, la mayor parte del conjunto A ya la tenemos. Lo que no tenemos es este pedacito, ¿ya? O sea que al unir el complemento de A con el conjunto A sería esta parte de acá. Entonces démonos cuenta acá como ya aparece pintado, y lo que no está pintado sería esto. Entonces si nosotros tenemos nuevamente elementos, van a ser todos los que tengamos dentro de la parte verde, y tenemos que excluir los que aparecen acá porque ellos no están dentro de la solución. Entonces así como en los demás, lo verde en este caso, porque verde es el que vamos a utilizar, es realmente lo importante dentro del área que nosotros estamos pintando. Muy bien. Acá nos aparece ahora al revés, primero aparece B, no como en el anterior que teníamos un conjunto al final, acá tenemos un conjunto al inicio. Entonces démonos cuenta que se trabaja de la misma forma. B intersección con A unión C, pero esta C hay que calcularle el complemento. Entonces nosotros siempre vamos a comenzar de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir?
de que primero tenemos que resolver este complemento y luego unirlo con A. Y ese resultado, trabajar una intersección con B. Entonces veamos acá cómo estamos trabajando primero el complemento de C. Entonces va a ser todo el área que está afuera de la circunferencia C. Entonces ahí ya tenemos el complemento C. Pero como hay que unirlo con A, lo único de A que falta es esta parte de acá. Entonces notemos como ya en la siguiente gráfica, esto ya está pintado de verde. Entonces a todo esto que tenemos pintado de verde le vamos a dar el nombre de A unido con el complemento de C. Y para finalizar nos piden de que intersectemos eso con el conjunto B. Entonces vamos a marcar únicamente la parte de intersección. Entonces la parte de intersección es esta partecita que aparece acá, si nos damos cuenta, o sea, esta de acá, esta media circunferencia, este pedacito y este pedacito, porque es lo que se está intersectando en cuanto al complemento de B y lo que pertenece a B. Esto, ¿por qué no? Porque resulta de que esto pertenece a C y lo que yo necesitaba era el complemento. Entonces démonos cuenta cómo este área que tenemos acá es la respuesta a este problema que nos están dando. No nos preocupemos porque quede así una figura toda irregular, eso no tiene nada que ver realmente. Entonces si nuevamente si tuviéramos elementos, nuestros resultados serían los que estén en esta parte de acá, ¿ya? Entonces acá tenemos otro ejemplo en donde nos indican de que tenemos que calcular A, diferencia simétrica de B, y a ese resultado hacerle una intersección con C. Entonces primero calculamos esto. Recordemos de que la diferencia simétrica es acá en donde pintamos lo que pertenece al conjunto A, lo que pertenece al conjunto B, pero tenemos que excluir el traslape de los dos. Entonces cuando nos indican a nosotros de que tenemos que intersectarlo con C, o sea, tenemos que pintar solo lo que está intersectado con C. Entonces veamos acá el conjunto C. Lo único verde que está en C y que también está en los otros dos serían estas dos partes de acá, como que dos pétalos de esta flor que se forma en el centro. Entonces démonos cuenta como acá ya aparecen esos dos pedacitos de verde y ya quitamos estos dos porque únicamente nos estaban pidiendo la intersección. Entonces esto sería la respuesta hacia lo que nos están pidiendo. Muy bien, entonces cada vez vamos haciendo más grandes nuestros ejemplos. Ahora nos indican de que tenemos que unir A unido con B y a la vez unido con C, y a ellos le tenemos que calcular el complemento. Entonces primero vamos a unir A y B, que serían estos dos. Notemos cómo ya estamos pintando en la parte de acá a los dos conjuntos. Luego nos dicen de que tenemos que unir eso con C. Lo único de C que hace falta sería esta parte de acá y ya la tenemos pintado acá. Notemos cómo ya tenemos pintadas o coloreadas las tres circunferencias. Entonces cuando nos indican de que tenemos que calcular el complemento, recordemos de que el complemento es todo lo externo al conjunto que nos están dando. En este caso el conjunto que nos están dando es la unión de ellos tres y el complemento sería todo lo blanco que tenemos acá. Es por ello de que en la siguiente gráfica ya lo tenemos al revés. Lo blanco quedó dentro de las tres circunferencias y lo verde, que sería la respuesta, quedó afuera, puesto que estamos calculando el complemento de la unión de esos tres conjuntos. Entonces nuevamente repito, si tuviéramos elementos, los que estén dentro de la parte verde son los que irían dentro de nuestro resultado. Entonces seguimos con estos ejemplos. Si nos damos cuenta, no son nada complicados. Entonces veamos acá en este aparece A, intersección B, pero en cuanto a su complemento, intersección C. Acá ya no aparecen signos de agrupación. Sin embargo, las operaciones que tenemos que comenzar a realizar son las que tienen una operación previa. Por ejemplo, acá primero tenemos que calcular el complemento de B. Entonces recordemos de que acá tenemos el conjunto B y su complemento es todo lo que está fuera de él. Acá no nos interesa si es A, si es C, porque recordemos que son subconjuntos al final de cuentas. Entonces, cuando yo ya tengo el complemento de C, eso lo tengo que intersectar con el conjunto A, ¿ya? Entonces cuando yo lo intersecto con el conjunto A, lo que resulta es esto. O sea, todo el complemento de B, que sería todo lo verde, hay que intersectarlo con A, y lo único que se intersecta es esta media circunferencia, un poquito más,
y es lo que tenemos acá, ¿ya? Y luego eso hay que intersectarlo con C. Entonces lo único que se intersecta con C acá es este pedacito de acá, por lo tanto esa va a ser la respuesta a esa operación que nos está dando en la parte de acá. Muy bien, entonces seguimos con las operaciones y acá ya tenemos una un poquito más grande, ¿verdad? Nos damos cuenta de que ya tenemos que hacer 4 gráficas para poder llegar a nuestro conjunto de solución. Entonces dice A unido con el complemento de B y ese resultado con el complemento de C. Entonces acá vamos a comenzar primero con el complemento de B, que sería todo lo que está a de B. Ya notemos como el universo es bien importante porque en él nos basamos hasta donde vamos a contar. Luego dice de que eso hay que unirlo con el conjunto A. El conjunto A sería este de acá, lo único que nos faltaría sería esta parte, que es lo que ya está coloreado en la parte de acá. Entonces este dato que tenemos acá es el de la unión de A con el complemento de C. Realmente no es un dato, pero si nosotros tuviéramos elementos acá vamos a tener datos, ¿ya? Entonces cuando nos pide que tenemos que intersectar con el complemento C, primero tenemos que encontrar el complemento de C. Entonces en la gráfica de acá ya tenemos el complemento de C, tenemos el conjunto C y su complemento es todo lo que está afuera. Entonces cuando nos indican de que hay que intersectar, en otras palabras hay que intersectar esto con esto de acá. Pero, ¿qué es lo que se está intersectando? Démonos cuenta, todo lo de afuera se está intersectando, porque también lo ponemos acá. ¿Qué pasa con el conjunto A? Conjunto de acá, que lo único que se está intersectando es esta partecita de acá, porque está en esta gráfica acá y también lo tenemos en la parte de acá. Recordemos de que acá estamos quitando el complemento, ¿ya? Entonces luego cuando vemos nosotros de que nosotros tenemos que quitar este pedacito, entonces nosotros descoloreamos y lo tenemos en la parte de acá. Ya el resultado final sería entonces la intersección de estos dos. Si nos damos cuenta es lo que tenemos acá. Notemos cómo acá al momento de colorear es un poquito complicado ya ver entre esto y esto, porque resulta de que como que nos confunde un poquito todo esto, pero lo vamos a repetir nuevamente para que quede más claro. Tenemos acá de que nosotros estamos enmarcando todo lo que se intersecta entre esto y esto. Todo lo de afuera está enmarcando acá, de igual manera todo lo que está aquí afuera, por lo tanto va a ir dentro de la respuesta. ¿Qué pasa con el conjunto B? Ellos no se están intersectando, ¿ya? Entonces tenemos cuenta más que en este pedacito de acá y este pedacito de acá. ¿Qué quiere decir? De que este también tiene que ir dentro del resultado, ¿ya? ¿Qué pasa con esta parte de A? Ya tenemos la misma parte, como tenemos lo mismo los dos, también va a ir dentro de nuestra respuesta, ¿ya? ¿Qué pasa con este pedacito? Este pedacito de acá, intersección de A y C, la tenemos pintada acá, pero no la tenemos en la parte de acá, quiere decir que no va a ir dentro de nuestra respuesta. De la misma manera este pedacito de acá lo tenemos pintado acá, pero no lo pintamos acá, entonces no va a ir dentro de nuestra respuesta. Para C, acá tenemos pintada esta parte de acá, pero no la tenemos pintada acá, entonces no va a ir dentro de nuestra respuesta. Y para B, acá no tenemos pintado, acá sí, pero igual no va a ir dentro de nuestra respuesta porque recordemos de que solo estamos trabajando con la intersección. Y para finalizar, el pedacito que tenemos acá, entonces tiene que ir dentro de nuestra respuesta. Y de esa manera nosotros tenemos la respuesta hacia esta operación que nos están dando, ¿ya? Acá tenemos nuevamente una operación un poquito más grande, hay que prestar atención para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, dice A, intersección B, le tenemos que calcular el complemento a eso y lo tenemos que trabajar con C unión A, pero dentro de la intersección. Entonces vamos a comenzar con este de acá, en donde primero calculamos A intersección B, que sería esta parte de acá. Entonces A, B y lo intersectado sería la parte de acá. Cuando decimos de que tenemos que trabajar el complemento de ellos, el complemento ya sería todo lo de afuera, excepto ese pedacito que acabamos de pintar. Entonces ya aparece acá
todo lo de afuera verde y ese pedacito ya aparece blanco. Entonces, cuando nos indican de que tenemos que intersectar con C1, lo tenemos acá. Entonces, pongamos atención a cómo se trabaja la intersección. Entonces, si nos damos cuenta, toda la parte de afuera está pintada acá, pero no está pintado acá, ¿ya? Recordemos de que lo que tenemos acá es esto, y lo que tenemos en la parte de acá de esta gráfica es esto que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros intersectamos estos dos, me dice, esto verde que está acá afuera, como no está acá, entonces no hay dentro de la respuesta. Vamos con el conjunto A. Del conjunto A tenemos tres partecitas, llamamos esta de acá, esta de acá, esta de acá. Con la primera, esta la tenemos pintada acá y también la tenemos pintada acá, por lo tanto va a ir dentro de la respuesta. Esta parte de acá no la tenemos pintada acá y acá sí, pero como no están los dos, recordemos que estamos en una intersección y no tienen que ir en la parte de acá. Este pedazo de acá lo tenemos pintado acá y lo tenemos pintado acá, entonces va a ir dentro de nuestra solución, ¿ya? Para hacer qué es lo que está pasando. Las tres partes que tenemos acá resultan en la parte de acá, entonces van a ir dentro de nuestra solución. Y para ver qué es lo que pasa, este pedazo de acá no lo tenemos pintado acá, pero no acá, no tiene que ir dentro de la solución. Entonces de esa manera nosotros trabajamos las operaciones en torno de los conjuntos y damos los puntos de cuando se trata de una operación. Y como esta en la cual tenemos que realizar las operaciones, lo más conveniente es hacerlo por pasos e ir eliminando los colores que no pertenezcan a la respuesta. Ahora acá tenemos un ejercicio más, es donde nos indican de que primero calculamos el complemento de B, complemento de C y esos dos los intersectamos. Posteriormente lo tenemos que intersectar con A intersección C. Entonces en la parte de acá tenemos el complemento de C, perdón, de B. Entonces quiere decir de que vamos a pintar todo lo que esté fuera de B. Y acá tenemos el complemento de C, que es todo lo que está fuera de C. Cuando nosotros intersectamos ellos dos, nos damos cuenta de que lo único que se intersecta es lo que está afuera, ya, porque lo tenemos en la parte de acá, y el pedacito de A que tenemos acá. Todo lo demás no se intersecta. Vemos, este está blanco acá, acá está verde, no va dentro de la respuesta. Esto está verde acá, acá está blanco, no va dentro de la respuesta. Acá los dos están en blanco, mucho menos. Acá C está pintando, pero acá no, por lo tanto no va dentro de la respuesta. Y de esta manera tenemos el complemento de B intersectado con el complemento de C. Entonces, A intersección C sería el traslape de A intersección C, que es lo que tenemos acá. Cuando nos indican de que tenemos que intersectar esos dos, tenemos que ver qué es lo que se intersecta acá y démonos cuenta de que este pedacito que tenemos acá, que es la intersección de A con C, no está pintada acá, por lo tanto nada de lo que tengamos acá se va a trasladar para acá, puesto que solo tenemos un pedacito. Entonces al final de cuentas nuestro resultado va a ser un conjunto vacío, porque no va a haber ningún elemento. Al final de cuentas no se traslapa absolutamente nada. Muy bien, vamos a seguir con unos ejemplos más, espero no estén cansando. Entonces venimos acá, demos cuenta, ya tenemos doble paréntesis. Ahora tenemos A intersectado con B y ese resultado hay que unirlo con C, pero a la vez el resultado de todo esto hay que aplicarle una diferencia de el complemento de A, diferencia simétrica de B. Entonces vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a trabajar esta partecita de acá, que es A intersección B, que lo tenemos acá. Acá tenemos A, acá tenemos B. La intersección es este pedacito que tenemos en la parte de acá adentro. Para la siguiente operación, ahora va a ser ya todo el paréntesis de acá, lo externo. Entonces dice A intersección B unido con C. Entonces de C, si nos damos cuenta, ya solo faltan estos dos pedacitos y el pedazo de acá. Entonces los pintamos y esto que tenemos acá resulta siendo el resultado de esta expresión que tenemos acá. Entonces cuando decimos de que le tenemos que aplicar una diferencia a esta expresión de acá, primero encontramos esta expresión. Entonces recordemos de que la diferencia simétrica de A y de B serían los elementos que están en A, que están en B, excluyendo la parte del traslape. Entonces
A esto le tenemos nosotros que calcular el complemento, y el complemento sería lo blanco que tenemos dentro de nuestra gráfica. Entonces ya quedan de esta manera. Nos vemos acá, estamos indicando a diferencia simétrica de B, pero en complemento, que sería lo contrario de esto, ¿ya? Prácticamente un complemento sería lo contrario. Entonces, cuando nos indican de que tenemos que calcular una diferencia, entonces van a ser los elementos, o perdón, en este caso la parte sombreada que esté acá, pero que no esté en la parte de acá. Entonces, si nos damos cuenta de lo que está sucediendo entre este conjunto que tenemos acá y este conjunto, vamos a pintar lo que esté acá, pero que no esté acá. Y nos damos cuenta de lo que está en la parte de acá y que no está acá es únicamente estos dos pedacitos que tenemos acá, puesto que todo lo demás no va a pertenecer a nuestros conjuntos. Entonces veámoslo bien, más detallado. Entonces veamos acá, solo tenemos que analizar lo verde. O sea, este pedacito lo tenemos pintado acá y lo tenemos pintado acá, o sea que pertenece a los dos y por lo tanto no va a estar dentro de nuestro resultado. Este pedacito de acá está pintado en esta gráfica y también está pintado acá, por lo tanto no va a estar dentro de nuestro resultado. Ahora, los pedacitos de acá, este y este, están acá, pero no están acá. Quiere decir de que esos sí van a ir dentro de nuestro resultado. Y la parte de acá está acá, y también está acá. Eso no tiene que ir dentro de nuestra respuesta. Ahora, lo que está afuera pintado acá, eso no nos interesa, porque nosotros estamos trabajando en función del primer elemento. Recordemos de que eso es lo que nos indica la diferencia entre conjuntos. Entonces la respuesta serían estos dos pedacitos que tenemos en la parte de acá. Muy bien, entonces acá tenemos un conjunto un poco más grande. Entonces vamos a describir qué es lo que está pasando acá. Dice de que nosotros tenemos que trabajar lo que está acá dentro del corchete y que es lo que nos aparece. Dice B diferencia de A unido con B, pero a ello le tenemos que calcular el complemento. Este resultado nos va a dar un nuevo conjunto y ese conjunto lo tenemos que aplicar una diferencia simétrica de A intersectado con B, pero a la vez, después de realizar todo esto, nosotros tenemos que aplicar una diferencia de todo este resultado con C. Entonces vamos a trabajarlo acá. Primero vamos a calcular A unión B, que sería la unión de A y el conjunto B, que es lo que tenemos acá. Posteriormente calculamos el complemento, que sería todo lo que tenemos acá afuera pintado de verde. Entonces cuando aplicamos la diferencia de B, sería todo lo que está en B, pero que no está en la unión de estos dos en cuanto a su complemento. Quiere decir que solo vamos a tener el círculo de B. Entonces dice de que ya tenemos el resultado acá, pero nos están indicando de que tenemos que trabajarlo con una intersección de A y B. Entonces acá primero calculamos A intersección B, que es lo que tenemos en la parte de acá. Entonces ya cuando tengamos este conjunto y este conjunto, dice de que apliquemos una diferencia simétrica. ¿Cuál es la diferencia simétrica? Lo que está en este conjunto y que también está en este, y que no está en lo que está en este conjunto, pero que no está dentro del otro conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo vamos a analizar con más detalle. Recordando la diferencia simétrica, es lo que está en el conjunto A y lo que está en el conjunto B, pero que no está en la intersección. Entonces, tenemos que descartar prácticamente las intersecciones de los conjuntos. Si nos damos cuenta de este conjunto y este conjunto, la intersección sería esta elipse pequeñita que tenemos acá. Acá tenemos esta elipse. ¿Ya? Entonces tenemos que quitarla y lo que nos quedaría sería solo esto, que es lo que tenemos acá. Y dice de que a ello le tenemos que aplicar una diferencia simétrica de C, o sea, lo que está en el conjunto B, pero que no esté en C. O sea, hay que quitarle este pedacito de acá. Y al final de cuentas tenemos esto como resultado para la respuesta de todo esto que nos están dando acá.